Mi nombre es Raúl, y lo que estoy a punto de contar ocurrió en el año 2017, cuando trabajaba como repartidor de encomiendas en una empresa ubicada en Veracruz. En ese entonces, yo tenía 29 años y andaba en busca de dinero fácil. No me importaba si los destinos eran peligrosos, con tal de que el cliente pagara extra por la entrega. Fue esa mentalidad la que casi me cuesta la vida. Una tarde, ya por cerrar la jornada, llegó a la oficina un hombre vestido completamente de negro. No tenía nada en especial, pero algo en su mirada me puso nervioso. Me dirigió la palabra con una voz suave, casi susurrante, y me preguntó si podía hacerle una entrega urgente a una comunidad al norte del estado, en los límites con San Luis Potosí. Me dijo que pagaría el doble, más un bono si regresaba antes de la medianoche. Pensé que era una buena oportunidad y acepté sin dudar. La dirección era un pueblo que no reconocí, el Páramo del Silencio. Busqué en el GPS y no aparecía. Él me dijo que no era raro, que era una comunidad muy aislada. Me entregó una caja de madera sellada con cinta negra y me pidió que no la abriera bajo ninguna circunstancia. Antes de irse, me miró fijamente y me dijo: «Debes llegar antes de las 9 de la noche. Si no llegas a tiempo, no entres. No importa qué pase». Confieso que me incomodó su tono. Era como una advertencia, como si supiera algo que yo no. Pero el dinero me nubló el juicio. Preparé la camioneta y partí alrededor de las 6:15 p.m. El sol ya comenzaba a ocultarse y en esa región, cuando oscurece, es como si te tragara la selva misma. El camino era de terracería, rodeado de árboles altos, y conforme avanzaba, el señal de mi celular desapareció. Después de casi 2 horas de camino, llegué a una entrada hecha con ramas, donde había un letrero que apenas se leía: «Bienvenidos al Páramo del Silencio». Al pasar por el arco improvisado, sentí como si la temperatura descendiera bruscamente. El aire se volvió más denso, y la sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte con cada metro que avanzaba. No vi casas, solo antorchas encendidas, a lo lejos, y figuras que se deslizaban entre los árboles. Pensé que serían campesinos, pero cuando me detuve frente a lo que parecía una plaza principal, lo supe. Me había metido en algo que no entendía. Un grupo de personas encapuchadas se acercó en silencio. No hablaban. Uno de ellos, el único con el rostro descubierto, era un anciano de ojos blancos y piel cuarteada. Me pidió la caja y me indicó que lo siguiera. Lo que ocurrió después fue el inicio de la peor noche de mi vida. El silencio en ese lugar era antinatural. No se escuchaban grillos, ni viento, ni siquiera el sonido del motor de mi camioneta. Solo mis pasos y los murmullos bajos de aquellos encapuchados, que hablaban entre ellos en un idioma que no reconocía. No era náhuatl, ni ningún dialecto que yo hubiera oído antes. Era algo gutural, como si arrastraran la voz desde el fondo de la garganta. Me llevaron a través de un sendero de tierra que se adentraba en un bosque espeso. Las antorchas que portaban apenas iluminaban el camino y yo comenzaba a sentir que algo no andaba bien. No había recibido ningún tipo de indicación sobre firmar algún comprobante o dejar la caja. Simplemente me estaban guiando como si supieran exactamente por qué estaba ahí, como si me estuvieran esperando. Después de unos 5 minutos de caminata, llegamos a una especie de claro en el bosque. En el centro había un círculo formado por piedras negras y dentro del círculo, un altar de piedra, manchado de algo oscuro. A su alrededor, figuras talladas en madera con formas humanas, pero deformes, grotescas, con rostros sin ojos y bocas abiertas en un grito eterno. El anciano que me había recibido extendió los brazos y, en perfecto español, me dijo: «Has traído lo que pedimos. El sacrificio será aceptado». Yo no sabía cómo reaccionar. Les entregué la caja, esperando que simplemente firmaran y me dejaran ir. Pero cuando uno de ellos la abrió, lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Dentro no había objetos, ni dinero, ni ofrendas comunes. Había un animal sin piel, retorcido,
aún tibio, envuelto en tela negra. Al lado, un cuchillo ritual con inscripciones que parecían grabadas a mano con huesos. «¿Qué es esto?», grité, pero nadie me respondió. De pronto, comenzaron a cantar en ese idioma extraño. Los encapuchados formaron un círculo alrededor del altar y colocaron la caja justo al centro. El anciano tomó el cuchillo y lo levantó al cielo. Fue, entonces, cuando lo escuché, un chillido ensordecedor proveniente del bosque. No era un animal, no era humano. Era algo que parecía no pertenecer a este mundo. Intenté dar un paso atrás, pero dos de los encapuchados me tomaron del brazo. Me sujetaron con fuerza mientras el anciano comenzaba a hablar en voz alta, invocando algo o a alguien. La tierra tembló levemente bajo mis pies. Juro por mi vida que el aire olía a sangre. Y ahí, justo delante de mí, una figura emergió de entre las sombras. Era alta, delgada, y parecía cubierta de ceniza. Tenía un rostro humano, pero distorsionado, como si hubiera sido derretido y vuelto a moldear. Sus ojos eran completamente blancos. Caminó directamente hacia el altar y sonrió. «Ustedes me han traído al elegido», dijo con una voz profunda que se sentía más en los huesos que en los oídos. Entonces lo entendí. No estaban esperando el paquete, me estaban esperando a mí. Sentí que las piernas me fallaban cuando escuché aquellas palabras. «Ustedes me han traído al elegido». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué yo? Mi respiración se volvió rápida, entrecortada. Intenté soltarme, pero los encapuchados me tenían sujeto, como si esperaran ese momento desde hacía años. El anciano levantó el cuchillo hacia la figura tenebrosa que acababa de aparecer. Esta lo miró con aprobación y luego me dirigió su atención. Cuando su rostro se acercó al mío, pude ver que no tenía poros, ni cejas, ni expresión alguna. Era como una máscara viva, hecha de cera quemada. Olía a azufre, a carne podrida y a bosque mojado. Me habló directamente a la mente. «Tú trajiste la ofrenda, pero tu alma es mucho más valiosa». No recuerdo haber gritado, pero uno de los encapuchados me tapó la boca mientras el resto comenzaba a entonar un cántico más fuerte, más desesperado. El aire vibraba con cada palabra. Las figuras de madera comenzaron a girar solas alrededor del altar. Y entonces sucedió lo impensable. El animal dentro de la caja se levantó. No tenía piel, sus músculos estaban expuestos y aún así se movía. Se arrastró hasta el altar como si supiera cuál era su papel. La figura oscura lo miró con desdén y le cortó el cuello con el cuchillo. La sangre brotó como si fuera una fuente oculta, manchando las piedras negras. Pero esa sangre no caía. Al suelo flotaba. Flotaba hacia el cielo como si el aire la absorbiera. El anciano habló nuevamente. «Señor de los bosques sin nombre, acepta este sacrificio y toma lo que te pertenece». La figura alzó ambas manos al cielo y el bosque se volvió completamente negro. No oscuro, negro, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una manta opaca. Ya no veía ni las antorchas, ni los árboles, ni a los encapuchados. Solo sentía la presencia de esa cosa, respirando, oliéndome. Y entonces, una visión me invadió. Vi campos ardiendo, gente llorando en círculos de piedra, niños siendo ofrecidos como moneda para que las cosechas crecieran. Era un pacto ancestral, una alianza sellada en sangre. Ese pueblo había estado alimentando a esa cosa desde hacía generaciones, y ahora querían pagar una deuda mayor. Conmigo, regresé a la realidad jadeando. Mi mente apenas podía procesar lo que estaba viendo. El altar temblaba, el suelo parecía respirar, las piedras negras palpitaban como si tuvieran un corazón. Yo no era un invitado, era el platillo principal. De pronto, un ruido rompió el cántico. Un grito desgarrador, no de terror, sino de guerra. Una mujer apareció entre los árboles,
vestida con harapos y llena de amuletos. Gritaba en náhuatl y traía en las manos un costal del que sacó un polvo gris que lanzó directamente a la figura oscura. En cuanto el polvo lo tocó, aquella cosa chilló como una bestia herida. Los encapuchados entraron en pánico. Algunos corrieron, otros se hincaron. El anciano comenzó a convulsionar. Aproveché la confusión para soltarme y correr. Tropecé 2 veces antes de alejarme del claro, con ramas cortándome la piel y la respiración a punto de colapsar. Corrí y corrí, sin rumbo, sin saber si esa cosa me seguía, solo con la idea fija de que si me alcanzaba, no quedaría nada de mí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque lo hacía. Atrás dejaba aquel altar infernal, las piedras negras, al anciano temblando en el suelo y a esa cosa, esa abominación sin nombre que acababa de ser despertada. Aunque la oscuridad del bosque me envolvía por completo, había algo peor que no ver el camino, sentir que algo me perseguía. Sí, lo juro por mi madre, algo me seguía. Podía escucharlo. No corría, no se arrastraba, se deslizaba, como si flotara a centímetros del suelo. Era como si el propio bosque respirara conmigo, como si supiera que yo no debía salir de ahí con vida. Tropecé con una raíz y caí de cara contra el lodo. Cuando me incorporé, noté que el suelo estaba cubierto de un líquido espeso, como sangre coagulada. Mis manos estaban teñidas de rojo oscuro. Volteé y vi un rastro que no era mío, huellas deformes, grandes, con dedos alargados, y no eran frescas. Parecían estar ahí desde siempre, como si algo hubiese estado caminando en círculos durante siglos. Grité. Nadie respondió. Seguí avanzando entre ramas que parecían manos intentando atraparme. Algunas se enredaban en mi ropa, otras rasgaban mi piel. Perdí la noción del tiempo. Mi reloj ya no marcaba nada. El celular seguía muerto. Estaba solo, en un bosque que no me quería dejar salir, y entonces lo volví a ver, esa figura, flotando entre los árboles a unos metros de mí. No avanzaba, solo me observaba. Ya no sonreía. Ahora tenía los brazos abiertos como si quisiera abrazarme. La voz regresó a mi mente, esta vez más clara. Ya estás aquí. Siempre estuviste. Este es tu origen. Me llevé la mano al pecho. El dolor era insoportable, como si algo dentro de mí quisiera salir, como si una parte de mi alma se estuviera arrancando a la fuerza. Caí de rodillas, vomitando sangre. Fue entonces que la vi a ella, la mujer que me había salvado antes. Se acercó lentamente, cantando algo en voz baja. Su rostro estaba cubierto con ceniza blanca, y sus ojos eran tan negros como la noche. Me tomó de la cabeza y me susurró: aún no es tu momento, pero si vuelves a este lugar, no podré ayudarte. Sacó un puñado de tierra y lo mezcló con lo que parecía una especie de savia o aceite. Me untó esa mezcla en el pecho y de inmediato el dolor cesó. Sentí como si algo hubiera sido encerrado dentro de mí, sellado. La figura oscura lanzó un chillido de frustración y se desvaneció en el aire como humo al viento. El bosque pareció calmarse. La temperatura subió de golpe. Ya no estaba en esa dimensión extraña. Había regresado. «Corre», me dijo la mujer sin mirarme. «Corre y no mires atrás. Olvida este camino. Olvida tu curiosidad». No lo pensé 2 veces. Me lancé a correr por el mismo sendero por el que había llegado, pero ahora era diferente. Los árboles parecían más separados. Había luz, aunque tenue. Las antorchas habían desaparecido, y al fondo vi mi camioneta. Cuando llegué, subí de un salto y encendí el motor sin mirar atrás. Solo hasta que sentí el rugido del vehículo bajo mis pies, respiré profundo. Mis manos temblaban. Mi camisa estaba rota, empapada en lodo y sangre seca. En el espejo retrovisor, por un segundo, vi algo moverse entre los árboles. No era la figura, era ella, la mujer. Me observaba desde lejos.
Asintió levemente con la cabeza y se desvaneció. Salí de ese lugar como alma que lleva el diablo. No volví a pisar ese estado por meses. Pero el horror no terminó ahí. Lo peor, lo verdaderamente aterrador, fue lo que comenzó a pasar después. Después de esa noche, regresé a mi casa en Xalapa como un cadáver andante. No le conté a nadie lo que vi. ¿Quién me iba a creer? Que fui a entregar un paquete y terminé en medio de un ritual con un culto que invocó a una entidad. No, lo único que me interesaba era olvidar. Dormí casi un día completo, y cuando desperté, pensé que había sido una pesadilla inducida por el estrés, o incluso por algo en el aire del bosque. Quise creerlo, hasta que las cosas comenzaron a pasar en mi casa. La primera noche fue tranquila, pero la segunda, mientras intentaba dormir, sentí que algo me observaba desde la esquina del cuarto. No podía ver nada, pero la sensación era clara, densa, opresiva. Me cubrí con las sábanas como un niño, sudando frío. Al amanecer, juré que había sido una paranoia post-trauma, pero la siguiente noche escuché pasos en la sala, lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Me levanté armado con un cuchillo, pensando que tal vez alguien se había metido a robar. Revisé toda la casa y no encontré nada, salvo una cosa. En el suelo del comedor, con tierra mojada, había marcas de pisadas largas, idénticas a las que vi en el bosque. Ahí supe que no había salido solo del páramo del silencio. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Las luces parpadeaban sin razón. Escuchaba susurros desde el closet. Mis sueños eran pesadillas recurrentes. El altar, la figura, el sacrificio y ella, la mujer que me salvó, repitiendo una frase: "No abras la herida". No entendía qué significaba, hasta que una noche desperté bañado en sudor, con la camisa pegada al pecho. Me quité la tela y vi algo que me heló la sangre. En el centro del pecho, justo donde la mujer me había untado la mezcla de tierra y savia, había un símbolo grabado en mi piel. Un círculo con líneas cruzadas y dos ojos al centro. No era un tatuaje, era una marca, como una quemadura antigua, pero recién hecha. Fui a médicos, brujos, curanderos. Nadie pudo explicarla. Uno de ellos, un hombre mayor, de Papantla, al verla se persignó y me echó del consultorio. Me gritó que estaba marcado por los hijos del polvo y que eso no tenía cura, solo contención. Esa noche lloré. Me sentí maldito, como si estuviera destinado a cargar con ese horror por el resto de mi vida. Y lo peor es que no podía contarlo. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo ocurrido, mi voz se quebraba o me daban ataques de ansiedad tan fuertes que sentía que me iba a morir. Hasta que una noche apareció ella. No dormía. Estaba sentado en el sillón, con las luces encendidas, abrazando una cruz que me había regalado mi abuela. De pronto, sin que nadie tocara la puerta, la mujer de la ceniza estaba ahí, parada en el umbral. «Ya no puedes escapar», me dijo con esa voz cansada. «Lo que trajiste contigo está creciendo. Se alimenta de tus miedos, pero aún puedes detenerlo». «¿Qué es?», le pregunté temblando. «¿Qué me hicieron?». Ella bajó la mirada y murmuró algo que no olvidaré. «Jamás. No fue lo que te hicieron. Fue lo que despertaste. Lo que siempre estuvo dentro de ti». Cuando aquella mujer me dijo que eso siempre había estado dentro de mí, sentí como si me arrancaran el alma con una cuchara. Me negué. Le grité que estaba loca, que yo no tenía nada que ver con ese culto, pero su rostro seguía impasible. No mostraba enojo ni compasión, solo una especie de resignación. «Ese culto no te eligió por azar», me dijo. «Te buscaron porque lo llevas en la sangre». Me derrumbé. La cabeza me daba vueltas. Nunca conocí a mi padre. Mi madre me crió, sola, y apenas hablaba de su familia. ¿Y si había algo más allá? ¿Y si esa cosa, ese señor del páramo,
Tenía conexión con mi linaje. Me quedé en silencio, sin saber qué creer. Ella se acercó lentamente y me entregó un pequeño costal de tela marrón. Dentro había ceniza, hojas secas, una piedra negra como obsidiana y un listón rojo. Me dijo que tenía que regresar, que solo ahí, frente al altar, podía romper el vínculo. Pero debía hacerlo en luna nueva, y solo. No tenía otra opción. Volví al lugar semanas después, con miedo, sí, pero también con una determinación que no sabía que tenía. El camino parecía diferente. Ya no sentía la presencia de los encapuchados, ni escuchaba los cánticos. El claro seguía ahí, aunque el altar estaba cubierto por ramas secas y moho. El lugar parecía abandonado, pero la energía, esa presión en el aire, aún se sentía, como si estuviera esperando por mí. Me arrodillé frente al altar y vacié el contenido del costal como me indicaron. Con el listón rojo rodeé la piedra y la coloqué en el centro. Entonces comencé a hablar, en voz baja, repitiendo la frase que me dio la mujer. Te regreso lo que nunca debí despertar. Lo encierro en donde fue engendrado. No soy tuyo. No soy parte de ti. Lo repetí una y otra vez. Y entonces, el suelo tembló. El altar comenzó a resquebrajarse. Del interior salió un vapor oscuro que subió como una serpiente al cielo. Grité al sentir que el símbolo en mi pecho ardía como fuego vivo. El dolor me tumbó al suelo. En ese instante, vi claramente lo que era: una entidad ancestral, adorada desde antes de que existiera el idioma, alimentada con miedo, sangre y silencio. Pero por un momento, vi algo más. Vi mi rostro reflejado en ella. Yo era parte del ciclo, y por romperlo, debía pagar un precio. Cuando desperté, era de día. El altar había desaparecido. El claro era solo un espacio más del bosque. Me levanté con dificultad y por primera vez en semanas respiré sin ese peso encima. El símbolo en mi pecho se había borrado, no por completo, pero ya no ardía. Era solo una cicatriz más. Volví a mi vida con la promesa de no hablar jamás de esto. Pero con el tiempo, los sueños regresaron, no como pesadillas, sino como advertencias. A veces, escucho el canto de los encapuchados cuando el viento sopla fuerte. A veces, el reflejo en el espejo me muestra algo que no soy yo. Y cada luna nueva, algo rasguña mi ventana. Por eso lo cuento, porque tal vez alguien escuche esto y entienda que hay lugares donde el mal no duerme, solo espera. Espera a que alguien lo despierte otra vez. Y si algún día alguien toca tu puerta con una entrega para un lugar perdido entre cerros, no la aceptes, no vayas, no invoques con tu presencia lo que nunca debió despertar.